Hola gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy vamos a ver la unidad problema número 7. Es una unidad un poco densa, pero a su vez muy interesante. Y le tengo especial cariño porque fue con esta unidad con la que aprobé crecimiento y desarrollo. Ya nos quedarían solamente 2 videos más para terminar con esta área, así que bueno, vamos a revisar los contenidos. La unidad problema número 7 dice así. Juan, Guido y Micaela tienen 21 años, estudian juntos escuchando música. Juan siente la vista cansada, sobre todo cuando leen fotocopias. Irá a una consulta médica. Dentro de sus objetivos tenemos en primer lugar comprender los procesos de percepción visual y auditiva de manera integrada con los aspectos emocionales y sociales. Comprender la importancia de la integridad de los procesos visuales y auditivos y de las funciones superiores. Comprender el papel de la atención en la incorporación de la experiencia visual y auditiva. Identificar componentes de la historia clínica y el procedimiento para su elaboración e iniciarse en la comprensión de los sistemas de salud y la relación médico-paciente. Bueno, estos son los contenidos de la unidad problema número 7. Como pueden ver a simple vista son bastantes. De hecho, lo que está encerrado en un cuadrado rojo lo vamos a dejar para la UP número 8, ya que me parece que se pueden relacionar de mejor manera en esa unidad. Entonces tenemos a Juan de 21 años, el cual irá a la consulta médica. Nuevamente, como ya hemos estado viendo, tenemos a nuestra queridísima APS para poder hablar en el examen. También vamos a ver un panorama general de lo que es un sistema de salud y cómo está organizado el sistema de salud en Argentina, lo cual le va a servir sobre todo a los estudiantes extranjeros. Es importante también mencionar a la promoción de la salud visual y auditiva, ya que esta unidad precisamente se centra en todo lo que es ojo y oído y por lo tanto como médicos en la consulta debemos saber qué consejos médicos podemos darles a estos chicos que acuden por ayuda y por lo tanto es muy importante establecer una buena comunicación y una buena relación médico-paciente, que también vamos a hablarlo un poco más adelante. Desde el punto de vista de la semiología es la rama de la medicina que estudia los signos y síntomas que manifiestan las enfermedades, cuyo estudio nos permitirá poder realizar un diagnóstico. Tenemos a la historia clínica, una de las principales herramientas del médico, que también vamos a mencionar en este video. Tenemos a Juan, Guido y Micaela, quienes estudian juntos escuchando música. Juan menciona que siente la vista cansada, sobre todo cuando leen fotocopias. Y como no, pobre Juan, si con esas letras que tienen los libros de medicina que nos venden en la facultad, ¿a quién no le ha pasado, cierto? Entonces aquí tenemos dos caminos que podemos seguir. O empezamos hablando de ojo o empezamos hablando de oído. Generalmente en los exámenes solo te preguntan un aparato, aunque uno nunca sabe y por ahí hay profesores más exigentes y terminan preguntándote ambos. De todas formas hay que estudiar estos dos órganos. De cada uno de estos tenemos que saber su histología, las células y estructuras que componen a cada órgano, su situación anatómica, tamaño, medidas, ubicación, músculos, cómo están irrigados e inervados y las vías que tienen para captar y transmitir su información. Muy importante en esta unidad y que lo toman bastante tanto los docentes de la cátedra de física como los de fisiología, es la biofísica de los procesos ópticos y auditivos. Obviamente nadie les va a pedir que sean unos expertos en física ni nada, pero intenten manejar conceptos básicos y definiciones de esta área. Y finalmente la fisiología de la visión y audición, que la vamos a ver de manera integrada cuando hablemos de histología. Y las funciones nerviosas superiores, tema muy importante ya que es a través de lo que podemos ver y de lo que podemos oír cómo nos desarrollamos e interaccionamos con el ambiente que nos rodea. Si no, imagínense cómo sería la vida si no pudiésemos ver ni pudiésemos escuchar, cómo aprenderíamos, cómo nos comunicaríamos e interactuaríamos con nuestros pares, cómo conseguiríamos nuestro alimento. Resultaría prácticamente imposible vivir así. Bueno, ahora que vimos más o menos los temas que entran en la unidad, vamos a desarrollar sus contenidos. ¿Qué es un sistema de salud? Un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, las instituciones y los recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud de la población. Un sistema de salud necesita personal, no solamente médico, sino también de otras áreas. Necesita financiación, información, suministros, transportes y comunicaciones, así como una orientación y una dirección general. Además, tiene que proporcionar buenos tratamientos y buenos servicios que respondan a las necesidades de la población y sean justos desde el punto de vista financiero.
El principal responsable por el desempeño global del sistema de salud de un país es el gobierno, es el Estado, pero también resulta fundamental la buena rectoría de las regiones, los municipios y cada una de las instituciones sanitarias. El fortalecimiento de los sistemas de salud y el aumento de su equidad son estrategias fundamentales para luchar contra la pobreza y fomentar el desarrollo. Los sistemas de salud de los países pobres no son los únicos que tienen problemas. Algunos países ricos tienen grandes sectores de la población que carecen de acceso al sistema de salud debido a que los mecanismos de protección social son injustos. Otros están luchando contra el aumento de los costos debido a la utilización ineficiente de los recursos. No sé si cuando hicieron el mío los hicieron ver un documental llamado Psycho, el cual mostraba los diferentes sistemas de salud del mundo. Uno de ellos era el sistema de Estados Unidos, que es uno de los países más ricos y desarrollados del mundo, pero que lastimosamente carece de un sistema de salud público, donde si no tienes seguro médico, no tienes acceso a la salud. El sistema de salud en Argentina está compuesto por tres sectores, poco integrados entre sí y fragmentados también en su interior. Uno es el sector público, otro el sector de seguro social obligatorio, que se denomina las obras sociales, y el sector privado. El sector público está integrado por las estructuras administrativas provinciales y nacionales de nivel ministerial y la red de hospitales y centros de salud públicos que prestan atención gratuita a toda persona que la demande. En general, personas sin seguridad social y sin capacidad de pago, aproximadamente 14.6 millones de personas en 2008 tenían acceso a esta atención gratuita. El sector del seguro social obligatorio se organiza en torno a las obras sociales, las cuales cubren a los trabajadores asalariados y sus familias según ramas de actividad. Además, cada provincia cuenta con una obra social que cubre a los empleados públicos de su jurisdicción. Finalmente, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y el Programa de Asistencia Médica Integral brinda cobertura a los jubilados del Sistema Nacional de Previsión y sus familias. El sector privado incluye a los profesionales que prestan servicios independientes a pacientes particulares asociados a obras sociales específicas o a sistemas privados de medicina prepaga, los establecimientos asistenciales contratados también por las obras sociales y las entidades de seguro voluntario llamadas empresas de medicina. Las prepagas, que incluyen un subsector prestador de servicios agrupado en la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados. Este sector comprende también a las llamadas cooperativas y mutuales de salud, que son entidades no lucrativas que ofrecen planes de salud, pero no operan ni como obra social ni como medicina prepaga. Ahora bien, ¿cómo es el financiamiento de este sistema de salud? El sector público se financia con recursos fiscales del Estado, la administración central y los organismos provinciales descentralizados se financian fundamentalmente con recursos del presupuesto nacional, el INSS-JIP, que cubre a los jubilados y los beneficiarios de pensiones no contributivas, se financia con las contribuciones de los trabajadores asalariados y con recursos fiscales centrales. Este sector también se nutre de recursos que se recaudan en las provincias y en los municipios. El financiamiento de las obras sociales nacionales proviene del pago del 8% del salario de los trabajadores activos, un 3% lo aporta el trabajador y el 5% restante lo aporta el patrón. Las obras sociales provinciales se financian de la misma manera, con contribuciones de los empleados gubernamentales y con contribuciones de los gobiernos provinciales en su calidad de empleadores. Finalmente, la atención en el sector privado se financia con las primas que los hogares o las empresas pagan a las prepagas y con los pagos de bolsillo que hace la gente que no cuenta con seguro de salud y que recibe la atención de un prestador privado. Aquí les dejo una imagen para reflexionar. Aquí el médico le dice al paciente: lamento informarle que usted sufre una enfermedad mortal, es pobre. Ahora, pasando a otro tema, tenemos a la promoción de la salud visual. ¿Cómo podemos definir lo que es la salud visual? La salud visual se define como la ausencia de aquellas alteraciones visuales que impiden al ser humano conseguir un estado físico, cultural, estructural y funcional de bienestar social. También es considerada como la ausencia de enfermedad acompañada de una buena agudeza visual. Cuando se cuenta con una buena salud visual, se fortalece la salud en general, aumenta nuestra capacidad de aprendizaje y desarrollo, mantenemos nuestra autonomía e independencia y nos permite un adecuado desempeño en nuestra vida cotidiana. Como ya hemos visto, la prevención primaria tiene como objetivo el disminuir la probabilidad de que ocurran las enfermedades y las afecciones.
Y para eso podemos tomar acciones promocionales y acciones preventivas que podemos recomendar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros pacientes. Una de estas es el promover el uso de protección solar con filtros, tanto en los anteojos como en las gafas de sol, desarrollar actividades de tamizaje donde se realice valoración de fondo de ojo, promocionar el consumo de frutas y verduras. Esto por qué lo destaco, ya que es importante consumir alimentos con vitamina A, como las zanahorias por ejemplo, ya que esta vitamina participa en el metabolismo de la rodopsina, un compuesto presente en los bastones de la retina que se encargan de la visión nocturna, entre otras que ayudan a prevenir la formación de cataratas y la degeneración macular, como las espinacas, el brócoli, los pimientos, etc. Por eso son sabios los consejos de las madres y abuelas para que nos comiéramos las verduras. El fortalecimiento de los servicios de primer nivel para la detección oportuna de las cataratas, la prevención y control de la diabetes como factor de riesgo, el control de la obesidad y controlar el uso excesivo de corticoides como terapéutica. Con respecto a las medidas preventivas de toda la población, la infantil es el grupo prioritario en el manejo de los defectos visuales, puesto que enfrentan un proceso de aprendizaje para los cuales dichas alteraciones no corregidas pueden implicar dificultades en el desempeño escolar y retraso en el proceso de desarrollo psicosocial. La visión se desarrolla principalmente en los primeros 6 años de vida. En esta edad, cualquier obstáculo en el desarrollo de la visión causa disminución rápida de la agudeza visual y un tratamiento oportuno promueve una pronta recuperación. Para mantener una buena salud visual hay que evitar todos aquellos hábitos que conlleven un esfuerzo de la vista, como por ejemplo no llevar la corrección óptica apropiada. Es muy común que la gente compre anteojos en la calle que vienen pregraduados con aumento para leer o ver mejor, entre comillas, y que en la mayoría de los casos no tienen la graduación exacta que necesita cada persona. Además que se pierde que esa persona visite a un oftalmólogo, el cual puede detectar precozmente en un examen de rutina como lo es el fondo de ojo, alguna enfermedad mucho más compleja. Así que si saben de alguien que compra sus anteojos en la calle, díganle que no lo haga y visite a un oftalmólogo. El exceso o deficiencia de iluminación, ambos extremos conllevan esfuerzos extras a la vista y hay que evitarlos, sobre todo en la lectura. La mala alimentación por déficit vitamínico, como mencionamos anteriormente, una higiene inapropiada de la cara y los ojos y el tocarse los párpados constantemente con las manos sucias pueden provocar infecciones. El tabaquismo que reseca la lágrima y produce el llamado ojo seco, que en ese estado es mucho más propenso a sufrir infecciones, ya que la película líquida que forma las lágrimas sobre el ojo lo protege y además puede haber irritabilidad, ardor, comezón, etc. Apretar o rascarse los ojos cuando pican causa problemas de la córnea. No dormir lo suficiente, porque durante las horas de sueño la superficie ocular se recupera de las agresiones de todo el día y produce una regeneración de las células epiteliales que revisten la cara anterior del ojo, y no emplear gafas adecuadas que nos protejan de los rayos solares. Todas estas medidas que mencionamos no las olviden, porque es lo que deben recomendar hacer a este joven que acude a la consulta médica en busca de ayuda. Tal vez necesita anteojos de corrección óptica porque tiene algún error refractario en sus globos oculares y se está sobre esforzando para poder ver las letras de las fotocopias, y a su vez generando un estrés en los músculos ciliares encargados de enfocar nuestra vista, que vamos a ver más adelante. Tal vez está estudiando en un lugar poco iluminado, se está alimentando mal, duerme poco o está tabaquista. Todos estos factores debemos tener en cuenta y preguntarle cuando acuda por nuestra ayuda. Estos puntos son importantes para mencionárselos a los padres. Dice así: si su hijo muestra alguno de estos síntomas, pueden estar presentando problemas con la vista. Si el niño tiene sensibilidad extrema a la luz, si se frota los ojos constantemente, presenta dificultad para enfocar objetos, tiene enrojecimiento y lagrimeo en los ojos, produce movimientos anormales en los ojos o se ubica muy cerca del televisor o pantallas para ver mejor. Debemos tener mucha pericia para poder identificar estos factores o comportamientos y poder llevar al niño oportunamente a una consulta con un oftalmólogo. Estos puntos también van más orientados a lo que sería el ámbito docente para tener en cuenta. Si por ejemplo los niños se acercan al tablero para ver bien, niños que pierden el interés por la lectura o se les dificulta la escritura, si entrecierran los ojos para ver bien el pizarrón, si en ocasiones manifiestan que ven doble, al leer se pierden o se saltan las líneas, inclinan la cabeza al fijar la mirada, entre otros. Esto no es que lo tengan que saber o se lo vayan a preguntar, solo se lo voy a mencionar.
Dentro de los trastornos oculares más comunes tenemos a los errores refractarios. Lo normal es que las ondas electromagnéticas ingresan a través de los medios transparentes del ojo y se refracten y converjan en un punto en la retina donde haya una correcta agudeza visual. Tenemos a la miopía, que es una anomalía o defecto del ojo que produce una visión borrosa o poco clara de los objetos lejanos. Está dada por una curvatura excesiva del cristalino que hace que las imágenes de los objetos se formen un poco antes de llegar a la retina. La hipermetropía consiste en la imposibilidad de ver con claridad los objetos próximos y se debe a un defecto de convergencia del cristalino que hace que los rayos luminosos converjan más allá de la retina. El astigmatismo consiste en una curvatura irregular de la córnea, lo que provoca que se vean algo deformadas las imágenes y poco claro el contorno de las cosas. La conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva, ya sea por causa bacteriana o viral. El estrabismo es un trastorno donde los ojos no están alineados y no miran en la misma dirección, ya sea por un defecto muscular o un defecto nervioso. La ptosis palpebral o párpado caído se da cuando hay una disfunción del músculo elevador del párpado por causa congénita o degenerativa. La ambliopía se presenta cuando la ruta nerviosa desde un ojo hasta el cerebro no se desarrolla correctamente durante la infancia. Esto ocurre debido a que el ojo anormal envía una imagen borrosa o equivocada al cerebro y es la causa más común de problemas de visión en los niños. La catarata es la opacidad parcial o total del cristalino. Esta opacidad provoca que la luz se disperse dentro del ojo y no se pueda enfocar en la retina, creando imágenes difusas. El glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo debido a una acumulación de fluido en la parte delantera del ojo. El exceso de fluido aumenta la presión en el ojo y daña el nervio óptico. La retinopatía diabética es una enfermedad que se puede dar en pacientes diabéticos y ocurre porque los niveles altos de azúcar en la sangre causan daño a los vasos sanguíneos en la retina. Estos vasos sanguíneos pueden hincharse y tener fugas de líquido, también pueden cerrarse e impedir que la sangre fluya, lo que conlleva a veces a que se generen nuevos vasos sanguíneos anormales en la retina, y todos estos cambios, si no se tratan oportunamente, pueden hacer perder la visión. La salud auditiva es la capacidad efectiva sana del ser humano para oír, ligada a la función de comunicar a través del lenguaje. Dicha capacidad depende de las estructuras y fisiología del órgano de la audición, del grado de maduración del individuo y del ambiente sociocultural en el que se desenvuelve. Oír y comunicarse constituyen una integridad biopsicosocial que no puede fragmentarse. El resultado de esta actividad neurofisiológica permite la comunicación interindividual a través de la materialización de signos multimodales de una lengua de acuerdo con la convención propia de una comunidad lingüística. El oído es el lugar donde muchas funciones complejas y delicadas se combinan para crear lo que llamamos audición. Este sistema percibe sonidos audibles a través del conducto auditivo externo entre las frecuencias de 20 a 20.000 Hz. Una audición sana le permite al hombre desarrollar y potencializar sus capacidades. La atención, la percepción, identificación y discriminación auditiva son procesos cognitivos básicos que interactúan entre sí a lo largo del desarrollo evolutivo del niño. Estos procesos contribuyen a la adquisición de sistemas de comunicación primarios. Por otra parte, intervienen en el paso de aquellos sistemas de comunicación con valores lingüísticos, signos lingüísticos y códigos lingüísticos. Hábitos y cuidado del oído y la audición. ¿Qué no debemos hacer? No debemos introducir objetos extraños ni bastoncillos en el conducto auditivo externo. No debemos intentar extraer los tapones de cera. Se debe acudir a un especialista. No sugerir o recomendar remedios caseros. No hacer duchas o irrigaciones en el oído. No aplicar sustancias en el oído sin prescripción médica. No extraer el agua del oído golpeando la cabeza. No sumergirse o nadar en aguas contaminadas. Y no exponerse a ruido de alta intensidad. ¿Qué sí podemos hacer? Ante la presencia de la ruptura del tímpano o de una otitis externa, debemos evitar que le entre agua al oído, debemos cubrirlo con algodón y vaselina antes de entrar a la ducha. Destaparse los oídos bostezando, abriendo y cerrando la boca exageradamente, como cuando se tiene mucha hambre, eso nos puede ayudar. Tratar de permanecer lo más alejado posible de detonaciones, explosiones y modular el volumen del sonido de bocinas, micrófonos y audífonos. Si es necesario, utilizar tapones para amortiguar el ruido y proteger al oído. Debemos evitar las contusiones en la cabeza y el oído. Por ejemplo, si se practica algún deporte de contacto, hay que tomar las precauciones recomendadas para evitar estos daños, como algún equipo protector especial. Debemos utilizar elementos de protección personal para el ruido,
como los protectores auditivos que están hechos a la medida, sobre todo en personal que trabaja en construcción donde hay mucho ruido. Usar el reproductor musical solo 1 hora al día en un ambiente silencioso y autorregular el nivel del volumen. Nunca utilizar el volumen al máximo. ¿Qué es la historia clínica? La historia clínica es un documento médico legal, es el registro completo de la información obtenida a través del interrogatorio, el examen físico y de los estudios complementarios del paciente, cumple una función asistencial, de investigación, legal y de auditoría, es la herramienta básica del trabajo del médico, debe ser cierta, coherente, entendible, debe seguir un orden y no pueden faltarle datos. A través de ella obtenemos información para indagar el razonamiento médico. Dicho razonamiento debe dirigirse no a pensar en enfermedades, sino en los problemas que plantea el sujeto. ¿Qué vamos a encontrar en la estructura de la historia clínica? En primer lugar, los datos básicos. Dentro de los datos básicos tenemos el interrogatorio o anamnesis, donde vamos a preguntar los datos personales del paciente, es decir, el nombre, apellido, su DNI, nacionalidad, dirección, teléfono, religión, etc. El motivo de consulta es el signo o síntoma que lleva a la consulta médica, lo que siente con mayor intensidad, lo que más le preocupa, por ejemplo, una diarrea, un dolor abdominal, fiebre. La enfermedad actual es la narración completa del episodio que motiva la consulta. Debe estar escrita en forma ordenada, cronológica y gramaticalmente correcta, y se anotan y describen detalladamente los signos y síntomas. Por ejemplo, si el paciente viene con dolor abdominal, debemos preguntarle y anotar en qué momento apareció ese dolor, hace cuántas horas, hace cuántos días, en qué lugar se localiza específicamente ese dolor, si se irradia hacia otro lugar, la intensidad, si hay algo que calma o que acentúa el dolor, con qué frecuencia aparece o desaparece y cuánto dura ese dolor, y si además acompaña de otros síntomas. En los antecedentes personales se anotan todos los problemas de salud que padece o haya padecido el paciente, tales como alergias, asma, diabetes, hipertensión, abortos, cirugías, etc. En los antecedentes familiares se anotan todas las enfermedades que tengan vinculación hereditaria o genética, tanto de padres, hermanos o hijos, si algún familiar falleció de alguna enfermedad, etc. En los hábitos incluiríamos los relacionados a actividad física, el consumo de alcohol o drogas, si es fumador, si toma algún medicamento, cómo es su alimentación, etc. La noción de foco es el riesgo o probabilidad que presenta el paciente de tener una infección determinada. Por ejemplo, si viene desde una región donde hay enfermedades endémicas, si vive en condiciones de hacinamiento, si es un trabajador rural, etc. La anamnesis por aparatos tiene por finalidad completar la información que se podría haber pasado por alto. Aquí se interroga haciendo una revisión por órganos y sistemas. El examen físico comprende la inspección, la palpación, percusión y auscultación del paciente. Los exámenes complementarios serían todas las técnicas de estudio de laboratorio, microbiológicas, radiológicas, que podríamos llegar a solicitar para confirmar o realizar un diagnóstico. La lista de problemas, donde vamos a detallar cuáles son los problemas que presenta el paciente, y la nota de evolución, donde anotamos cómo va evolucionando dicho problema, en el cual aplicamos o no un tratamiento y a qué punto llegó, si evolucionó positivamente o negativamente. ¿Qué preguntas podríamos hacer a los jóvenes de la unidad problema para poder indagar sobre más detalles? Podemos preguntarle cuál es su horario de estudio, si estudian de día o de noche, la iluminación del ambiente, si usan una luz tenue, si hay mucha luz, cuántas horas de estudio dedica al día, cuáles son sus hábitos de descanso, cuántas horas duermen, cuáles son sus hábitos alimentarios, si consumen frutas o verduras, si utilizan anteojos de lectura o anteojos permanentes, cuál fue la última fecha de su control oftalmológico. Podrían ser varias preguntas que nos podrían ayudar a comprender el problema que estén presentando estos jóvenes. ¿Cómo podríamos evaluar el aparato ocular y auditivo? Hay varias pruebas que podemos utilizar para hacer un buen examen tanto ocular y auditivo. Para evaluar la agudeza visual tenemos la famosa tabla de Snellen. Podemos evaluar los músculos extrínsecos del ojo, la convergencia y divergencia, los reflejos pupilares, el fondo de ojo, entre otras. Para evaluar lo que es el aparato auditivo tenemos las pruebas de Raine y Weber, que nos pueden ayudar a diagnosticar una sordera o una hipoacusia, y el otoscopio para ver si hay una obstrucción del conducto auditivo externo o una rotura del tímpano. Con respecto a la relación médico-paciente, la podemos definir como aquella interacción que se establece entre el médico y el paciente con el fin de devolverle a éste la salud, aliviar su padecimiento y prevenir la enfermedad.
El paciente es un ser humano, un sujeto biopsicosocial que busca ayuda para mejorar su salud o para evitar enfermedades, siempre lleva un grado de temor o ansiedad y manejar dicha ansiedad es la clave para una buena relación médico-paciente. El médico es un profesional de la salud, el cual debe tener amplia capacidad de entrega hacia los demás, debe tener capacidad de liderazgo, una inteligencia emocional desarrollada y gran capacidad de comunicación. Comunicarnos con los pacientes debe ser para nosotros tan importante como saber medicina. Las habilidades comunicativas se adquieren de forma intuitiva y a lo largo de la experiencia profesional. El lenguaje científico técnico que dominamos constituye en la relación médico-paciente un problema comunicativo. El emisor, o sea nosotros, hemos de procurar adecuarnos a las condiciones de cada acto comunicativo en concreto, es decir, debemos tener en cuenta las condiciones tanto socioeconómicas del paciente para saber utilizar un lenguaje adecuado. ¿Cómo se establece en la práctica una buena relación médico-paciente? Debemos siempre saludar a pacientes, presentarnos y animar al paciente, brindar calidez, tener un buen humor, descubrir las razones de la visita, debemos examinar al paciente, discutir los hallazgos que vayamos encontrando, debemos establecer un plan de tratamiento y dejar establecido un canal de comunicación, es decir, que también debemos permitir que el paciente nos cuente tranquilamente, no debemos hacer pausas muy abruptas que puedan de alguna forma intimidarlo. Con respecto a las evidencias de la utilidad de la comunicación, preguntar es una de las mejores maneras de saber. El 60-80% de los diagnósticos se establecen con el interrogatorio, mejora la comprensión del síntoma, tanto del padecimiento y su significado, mejora el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente, previene incomprensiones, errores y conflictos y es la mejor prevención de la mala praxis. Hay ciertos fenómenos psicológicos que se pueden dar en la relación médico-paciente. Una de estas son las transferencias, que son aquellas reacciones emocionales del paciente hacia el médico, tanto como sentimientos negativos o positivos. La contratransferencia son las reacciones emocionales del médico hacia el paciente, así como los sentimientos de frustración por no poder resolverle su problema de salud. La empatía es la habilidad del médico para poder poseer el entendimiento de los sentimientos del paciente. La resistencia son las reacciones del paciente en contra de la relación con el médico o del paciente, como puede ser si nos tocara atender, por ejemplo, a un asesino, a un violador. Obviamente eso genera algún conflicto en el médico, pero como todos sabemos, nosotros no somos jueces y debemos atender a toda persona. El rapport es un estado de mutua confianza y respeto entre el médico y el paciente. Este es el estado al que debemos apuntar, llegar todos en un futuro. Ahora, pasando a la histología del ojo, podemos decir que se trata de un órgano complejo, fotosensible, de alto grado de evolución, permite analizar la forma de los objetos, el color y aspecto de iluminación. Por su importancia se encuentra protegido por paredes óseas que constituyen a la cavidad orbitaria. Para su función, el ojo está formado por un sistema de lentes transparentes, el cristalino, que transmite luz, un diafragma o iris, una cámara oscura o cuerpo vítreo y una película fotosensible nerviosa llamada retina. Comprende 3 túnicas, una externa o fibrosa, una media o vascular y una interna o nerviosa. Aquí tenemos una imagen esquemática del globo ocular donde podemos ver sus diferentes estructuras principales, las cuales vamos a ir detallando a medida que vamos avanzando en el video. La capa externa o fibrosa comprende la córnea, el limbo esclerocorneal y la esclerótica. La córnea es una estructura transparente, avascular y ocupa un secto anterior del ojo, está inervada por el nervio oftálmico, rama del quinto par craneal o trigémino y está formada por 5 capas. Un epitelio estratificado plano, una membrana de Bowman, un estroma, la membrana de Descemet y el endotelio. El limbo esclerocorneal contiene los espacios laberínticos de Fontana que drenan hacia el conducto de Schlemm, cuya estructura es venosa. Es el lugar de reabsorción del humor acuoso. Aquí les dejo otra imagen donde se ve en mayor detalle. La esclerótica es una capa fibrosa, vascularizada y blanquecina por su riqueza en fibras colágenas, es blanca y mide 1 milímetro de espesor, su superficie externa está envuelta en tejido conectivo denso que forma la cápsula de Tenon, entre esta cápsula y la esclerótica hay tejido conectivo laxo que constituye el espacio del Tenon. Sobre la cápsula de Tenon se insertan los músculos extrínsecos del globo ocular, los cuales permiten su movimiento. Ahora pasamos a la capa media, que comprende a la coroides, a los cuerpos ciliares y el iris. La coroides
Tiene como función principal nutrir el globo ocular, controlar la presión de los líquidos del ojo y mantener la temperatura óptima para el buen funcionamiento de la retina. Es vascularizado, está ubicado entre la esclerótica por fuera y la retina por dentro, está separada de la esclerótica por la lámina fusca, presenta en su parte posterior un orificio de 1.5 milímetros por donde pasan las fibras del nervio óptico y presenta 4 capas. Aquí podemos ver unas imágenes esquemáticas y una histológica de lo que sería la coroides. El cuerpo ciliar contiene a los procesos ciliares en su parte anterior y al músculo ciliar en su parte posterior. Los procesos ciliares dan hacia la cámara posterior y están revestidos de un epitelio de 2 capas que deriva de la retina anterior o retina ciega. La capa basal del epitelio tiene células pigmentarias y la capa apical no. Las zónulas de occludens permiten ultrafiltrar la sangre para formar el humor acuoso y el músculo ciliar, el cual posee miocitos lisos, cuya contracción dilata el cristalino para acomodarlo para la visión cercana. Presenta 3 haces de músculo que se insertan de un lado en la esclerótica y del otro en el cuerpo ciliar. Aquí podemos ver los cuerpos ciliares con sus respectivos músculos ciliares. Como pueden ver, el cristalino está unido al músculo ciliar por ligamentos o zónula ciliar. Cuando el músculo ciliar se relaja, estos ligamentos tiran y aplastan al cristalino, permitiéndonos tener una visión lejana. En cambio, cuando el músculo ciliar se contrae, libera tensión sobre los ligamentos y el cristalino se redondea para la visión cercana. La iris tiene como función regular la cantidad de luz que penetra en el ojo. Las células del iris contienen una gran cantidad de pigmentos, es el lugar donde radica el color de los ojos. Presenta un orificio llamado pupila, a través de este se comunican las cámaras anterior y posterior. La pupila mide entre 3 a 4 milímetros de diámetro. Tiene una cámara anterior, la cual posee 2 paredes, una anterior formada por la córnea y el limbo esclerocorneal y la posterior constituida por el iris y el cristalino, y una cámara posterior que está limitada hacia adelante por la cara posterior del iris y hacia atrás por el cuerpo vítreo, hacia afuera por el cuerpo ciliar y hacia adentro por el cristalino. En el iris hay 2 tipos de músculos. Un músculo dilatador de la pupila, el cual tiene fibras radiladas y dilata la pupila, lo que llamamos midriasis. Cuando hay poca luz, es estimulado por el sistema nervioso autónomo simpático, y el músculo esfínter de la pupila o constrictor del iris, que tiene fibras concéntricas que contraen la pupila, es decir, la miosis, cuando hay mucha luz, y es estimulada por el sistema nervioso autónomo parasimpático. La contracción de los músculos circulares del iris o esfínter de la pupila determina la constricción del iris por el parasimpático, y la contracción de los músculos radiales del iris o dilatadores de la pupila determina la dilatación de la pupila, que están inervados por el simpático. La iris presenta 4 capas y estas son un epitelio anterior, que es simple plano, reviste la pared posterior de la cámara anterior y se continúa con el endotelio posterior de la córnea, un tejido conectivo que es poco vascularizado, que tiene muchos melanocitos, un tejido conectivo muy vascularizado y un epitelio posterior que tiene 2 capas, el cual reviste la pared anterior de la cámara posterior. Aquí podemos ver una imagen esquemática de lo que sería la iris. La capa interna o nerviosa está formada por la retina y el nervio óptico. La retina se divide en 2 regiones, una región ciega, que es la región anterior formada por 2 capas, que recubre los procesos ciliares, y la cara posterior del iris. Las 2 capas son una capa basal que se continúa con el epitelio pigmentario de la retina fotosensible y una capa apical que se une a la basal por sus polos apicales, donde se encuentran las zónulas de occludens. A nivel de la hora serrata se produce la transición brusca entre la retina ciega y la fotosensible. La retina fotosensible es una región formada por 10 capas, estas las repreguntan en el examen, así que por favor hagan el esfuerzo de aprendérselas. Tenemos un epitelio pigmentario, que es la capa más extensa, formada por células cúbicas, las cuales absorben la luz para impedir la reflexión y la cual no pertenece a la retina nerviosa. Luego tenemos una capa de conos y bastones, una capa limitante externa, una capa nuclear externa, una capa plexiforme externa, una capa nuclear interna que corresponde a la primera neurona de la vía óptica, una capa plexiforme interna, una capa ganglionar donde se encuentran la segunda neurona de la vía óptica, una capa de fibras nerviosas y una capa limitante interna. Acá tenemos un corte histológico donde se muestran estas 10 capas. Acá hay otra más.
La fobia central es una zona de 2 capas ubicada en el centro de la mácula lútea o mancha amarilla, a la cual se le considera como el punto de mayor agudeza visual, ya que hay mayor densidad de conos y además cada cono está conectado con una célula bipolar. El nervio óptico está formado por los axones de las células ganglionares y sale del ojo por la papila, que es un punto ciego de la retina. A nivel de la papila se observa la llegada de vasos centrales de la retina. ¿Qué estructura vamos a ver en el fondo de ojo? Este examen que les venía hablando hace un momento atrás. Bueno, vamos a ver a la fobia, a la mácula, vamos a ver la excavación fisiológica, donde vamos a ver la papila del nervio óptico, y las arterias y venas temporales y nasales. Con respecto a los humores o líquidos del globo ocular, tenemos al humor acuoso, que es un líquido acuoso y cristalino, con mayor cantidad de sodio, cloro y vitamina C que el plasma, pero menos cantidad de proteínas. Se forma a nivel de los procesos ciliares. A este nivel se encuentra la barrera hemoacuosa, que sirve para la formación de este líquido. Circula desde la cámara posterior a la cámara anterior a través de la pupila y se reabsorbe en el conducto de Schlemm del limbo esclerocorneal. El humor o cuerpo vítreo es un líquido transparente y gelatinoso, compuesto por 99% de agua, sodio, glucosa, cloro, potasio, colágeno, ácido hialurónico y proteínas. Contribuye a mantener la forma del ojo y conseguir una superficie de la retina uniforme para que la recepción de las imágenes sea nítida. Rellena el espacio comprendido entre la superficie interna de la retina y la cara posterior del cristalino. El humor vítreo primario procede de la reabsorción de los vasos que nutren al cristalino en la vida fetal, y el humor vítreo secundario proviene de la secreción de las células retinales. ¿Cuáles son los medios transparentes del ojo por los que atraviesa la luz hasta la retina? Una vez que un rayo de luz ingresa, este debe atravesar a la córnea, luego a la cámara anterior, la pupila, la cámara posterior, el cristalino, el cuerpo vítreo y finalmente se proyecta en la retina. Con respecto a las estructuras anexas del ojo, tenemos a la conjuntiva, la cual reviste el espacio entre la superficie interna de los párpados y la superficie anterior del globo ocular alrededor de la córnea. Es una mucosa delgada y transparente que se extiende sobre la esclerótica desde el limbo esclerocorneano, ubicado en el borde lateral de la córnea, y reviste a la superficie interna de los párpados. Está compuesta por un epitelio estratificado cilíndrico con células caliciformes, abundantes, las cuales se apoyan sobre una lámina propia formado por tejido conectivo laxo. La secreción de las células caliciformes es un componente de las lágrimas que bañan al globo ocular. Los párpados tienen como función primaria proteger al globo ocular. La piel de los párpados es fina y elástica para adaptarse a los movimientos palpebrales. Cada párpado tiene una placa flexible de tejido conectivo denso y elástico, el cual sirve como esqueleto y reciben el nombre de tarsos. Su borde inferior libre se extiende hasta el margen palpebral y en su borde superior se fijan las fibras musculares lisas del músculo tarsal superior o músculo de Müller. El músculo orbicular de los ojos forma una lámina ovalada de fibras musculares esqueléticas orientadas de manera circular que cubren a la placa tarsal. Además, el tejido conectivo del párpado contiene fibras tendinosas que provienen del músculo elevador del párpado superior, el cual levanta el pliegue palpebral superior. Además de las glándulas sudoríparas que vierten su secreción directamente sobre la piel, el párpado contiene otros 4 tipos de glándulas: las glándulas tarsales o de meibomio, las glándulas sebáceas de las pestañas, las glándulas apócrinas de las pestañas y las glándulas lagrimales accesorias. Las glándulas lagrimales producen las lágrimas, las cuales humedecen la córnea y se introducen en el conducto lacrimonasal. La glándula lacrimal principal está situada debajo de la conjuntiva en el ángulo superior externo de la órbita. Estas lágrimas protegen al epitelio corneano y contienen agentes antibacterianos y protectores contra la luz ultravioleta. Con respecto a los músculos extrínsecos del ojo, son 6 músculos los cuales se fijan a cada globo ocular y mueven el globo ocular dentro de la órbita. La acción combinada y controlada con precisión de estos músculos permite el movimiento vertical, lateral y de rotación del globo ocular, tema muy tomado en los exámenes. Estos músculos son el recto superior, el cual mueve el ojo hacia arriba, hacia adentro y efectúa una rotación en sentido nasal. El músculo oblicuo superior mueve el ojo hacia abajo, hacia afuera y efectúa una rotación en sentido nasal.
el músculo recto medial mueve el ojo hacia adentro, el músculo recto lateral mueve el ojo hacia afuera, el músculo oblicuo inferior mueve el ojo hacia arriba, hacia afuera y efectúa una rotación en sentido temporal, y el músculo recto inferior mueve el ojo hacia abajo, hacia adentro y efectúa una rotación en sentido temporal. Con respecto a la inervación, el músculo recto superior, el recto inferior, el recto medial, el músculo oblicuo inferior y el músculo elevador del párpado superior están inervados por el tercer par craneal. En cambio, el músculo recto lateral está inervado por el sexto par craneal y el músculo oblicuo superior está inervado por el cuarto par craneal. Acá les dejo otras imágenes también que les pueden ayudar a comprender de mejor manera cómo son estos movimientos realizados por dichos músculos. Con respecto al área de anatomía, no voy a hablar en este video, pero sí les recomiendo ver el seminario que subieron al canal de YouTube en la cátedra de anatomía de la UNR, donde explican todo mucho más detallado lo que es el aparato de la visión. Lo que sí les voy a decir son los temas de anatomía que más preguntan en esta unidad. Lo primero es la cavidad orbitaria. Estudien muy bien los huesos que conforman a esta estructura con sus determinados agujeros y conductos y qué pasa por cada uno de ellos. Lo otro que preguntan mucho es el anillo de Zinc. Vean qué pasa por dentro y qué pasa por fuera de este anillo. También la irrigación del globo ocular, que está dada fundamentalmente por la arteria oftálmica, rama de la carótida interna. De neuroanatomía pueden preguntar cómo está conformado el campo visual. Como pueden ver, hay un cruzamiento de las fibras nerviosas que provienen del nervio óptico, las cuales inervan diferentes porciones del campo visual. La vía óptica, quiasma óptico, tracto óptico y corteza visual. Y también he escuchado que preguntan cómo se altera el campo visual cuando se cortan diferentes porciones de esta vía óptica, así que aquí les dejo algunos esquemitas. Ahora, recapitulando, el sistema visual tiene como funciones principales, en primer lugar, la formación de imágenes, las cuales reúne a los rayos luminosos provenientes del exterior y los enfoca sobre la retina formando una imagen. Una imagen es una representación bidimensional del mundo exterior de tamaño adecuado a las dimensiones de la retina y que produce una excitación de los receptores organizados espacialmente. También hay una transducción del estímulo que transforma la energía lumínica que incide sobre la retina en energía eléctrica que puede leer el sistema nervioso. Hay un cifrado de la información y la conducción, el cual codifica la información referida a imágenes y la conduce hasta la corteza. Hay una obtención de una visión binocular, es decir, que funde con precisión las imágenes proporcionadas por ambos ojos, y esto que es muy importante, la producción de fenómenos centrales superiores como la percepción, el aprendizaje y la memoria, el cual provoca experiencias conscientes o sensaciones o inconscientes que representan el mundo exterior a través de imágenes y que guían el comportamiento del ser humano. Entonces, ¿qué son los fenómenos centrales superiores? En primer lugar, definimos a una función psíquica como toda aquella derivada de los procesos mentales o procesos emergentes de la actividad del aparato psíquico, es decir, el ello, el yo, el superyo, que vimos en la unidad de sistema nervioso. Lo intelectual siempre lo vamos a relacionar con la cognición. La cognición es aquello que nos hace tener contacto con el medio y que nos permite el registro del medio y el autorregistro de nosotros mismos. Dentro de la cognición podemos encontrar funciones cognitivas básicas, las cuales no son exclusivamente humanas, que corresponden a mamíferos complejos, también a reptiles, insectos, la atención, que está vinculada a la detección de la presa, del predador, del alimento y el objeto de apareamiento, la percepción o sensorio-percepción, que está dada por la visión, la audición, el tacto, y la memoria, la cual es la memoria de la especie, que en estructuras inferiores es para reconocer el alimento, a los predadores u a los objetos de apareamiento. En el ser humano, las funciones cognitivas básicas van a tener fines más complejos, además de los comunes a otras especies. Aquí es donde entran las funciones cognitivas superiores, las cuales son exclusivamente humanas, son producto de la evolución y el desarrollo de esta estructura que nos distingue a los humanos, aún de nuestros parientes más cercanos, que son los primates, y estas son el lóbulo frontal, la corteza prefrontal y el lóbulo frontal. Y son las estructuras fundamentales vinculadas a la cognición. Cuando hablamos de funciones centrales superiores, nos referimos a un intelecto superior al resto de las especies, las cuales son la ideación, que se refiere al pensar, el formar ideas, pensar en formar conceptos, la memoria, que es la capacidad de incorporar, retener, almacenar y recuperar información, el juicio, que consiste en medir, valorar y justipreciar, pensar o decir algo acerca de una situación,
la deducción, que es inferir en base a juicios previos, y la imaginación, que es pensar en imágenes, la cual puede ser reproductora o creadora. Pensamos en un dibujo y a su vez lo reproducimos agregando toques subjetivos. El estado de conciencia es aquel en el que se encuentran activas las funciones neurocognitivas superiores. El estado de conciencia determina la percepción y el conocimiento del mundo psíquico individual y del mundo que nos rodea. Los fisiólogos distinguen los siguientes estados normales de conciencia. Uno es la vigilia, que es un estado de alerta caracterizado por un conocimiento permanente de sí mismo y de su entorno. Es una etapa de actividad. Y la otra es el sueño, que a su vez se divide para su estudio en dos grandes etapas: el sueño lento o sueño de ondas lentas y el sueño REM o sueño MOR, que es la etapa en la cual se registran con mayor frecuencia los sueños, es decir, las imágenes oníricas o ensoñaciones. Ahora vamos a ver un poco de biofísica de la visión, a grosso modo. La luz es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. En física, el término luz es considerado como parte del campo de las radiaciones como espectro electromagnético, mientras que la expresión luz visible señala específicamente la radiación en el espectro visible. La luz, como todas las radiaciones electromagnéticas, está formada por partículas elementales desprovistas de masa, denominadas fotones. La luz visible es una de las formas como se desplaza la energía. Los rayos de luz se propagan en el vacío a una velocidad constante cercana a los 300.000 km por segundo. Al atravesar medios transparentes, tanto sólidos como líquidos, los rayos cambian bruscamente su velocidad de propagación, cosa que provocará la desviación de los mismos. Este fenómeno físico se denomina refracción de la luz. La reflexión, en cambio, es cuando la luz llega a la superficie de un cuerpo y ésta rebota, se refleja parcial o totalmente en todas las direcciones. Un medio óptico se caracteriza por el índice de refracción, que es n mayor o igual a 1, que indica la relación entre la velocidad de la luz en el espacio y la velocidad en ese medio. Cuanto mayor es el índice de refracción, la velocidad de la luz en ese medio es menor y el rayo sufre mayor desviación en su trayectoria. Un ejemplo del mismo se observa cuando se sumerge parcialmente un lápiz en el agua, el cual parece estar quebrado en el límite entre el aire y el agua. Un lente son elementos que tienen la capacidad de desviar los rayos de la luz produciendo la refracción. Podemos clasificar a estos lentes en lentes convergentes, los cuales hacen que los rayos de luz confluyan hacia un punto, ya que actúan como dos primas opuestos por su base. Estas pueden ser biconvexas o plano-convexas. Los lentes divergentes hacen que los rayos de luz se dispersen, ya que se comportan como dos primas opuestos por sus vértices. Estos pueden ser bicóncavos o plano-cóncavos. ¿Qué elementos tiene un lente? En un lente convergente o positivo, todos los rayos paralelos que inciden sobre ella son desviados hacia el mismo punto. La línea que pasa por el centro C de la lente, perpendicular al plano de la misma, recibe el nombre de eje óptico o eje principal. Cuando los rayos inciden paralelos al eje óptico, el punto de convergencia F está sobre el eje óptico y recibe el nombre de punto focal o foco de la lente. Se llama distancia focal F de una lente a la distancia desde el centro C de la lente al foco F. Esta es la característica principal de una lente porque define su poder de convergencia o potencia P, que es el poder que tiene para hacer converger los rayos. Cuanto mayor es la potencia de una lente, más cerca de la lente convergen los rayos, en consecuencia menor es la distancia focal. Cuando la distancia focal de una lente se mide en metros, la potencia de la lente se mide en dioptrias. Físicamente, una dioptria es la medida inversa de la capacidad focal de una lente medida en metros, es decir, un lente de una dioptria tiene la capacidad de enfocar la luz a 1 metro, una lente de 2 dioptrias lo hace a 50 centímetros, el de 3 dioptrias a 33 centímetros y así sucesivamente. Esto se hace de esa manera para compensar la magnitud del desenfoque de cada individuo. Con respecto a los medios transparentes, el ojo está formado por 4 lentes con distintos índices de refracción. Estas son la córnea, la cual es responsable de los 2/3 del poder de convergencia, porque la luz pasa de un medio, que es el aire, de bajo índice de refracción, a esta, cuyo índice es de 1.37. Por lo tanto, esta diferencia entre los índices provocará la desviación de los rayos. El humor acuoso tiene un índice de refracción de 1.33. El cristalino tiene la capacidad de modificar su curvatura de sus caras, permitiendo enfocar la imagen de objetos ubicados a diferentes distancias. Su índice de refracción es distinto en la parte externa, que es de 1.38, y en su centro, que es de 1.41. Y el humor vítreo tiene un índice de refracción que es de 1.37.
Los humores desvían muy poco los rayos porque tienen un índice de refracción similar a las estructuras que los rodean. Como el ojo está formado por distintas lentes, con un índice de refracción propio para cada uno, resulta dificultoso analizar el comportamiento de los rayos. Por ello se lo representa como un sistema óptico centrado, que es aquel compuesto por varias lentes con distinto índice de refracción, cuyos centros de curvatura coinciden con el eje óptico. El ojo hemétrope es el ojo normal, es decir, que logra enfocar con nitidez en la retina sin acomodar la imagen de un objeto ubicado en el infinito, que es 6 metros, es decir, que el foco de imagen coincide con la retina, por lo tanto la distancia focal es igual a la distancia de la retina. El punto remoto es la distancia mínima a la que debe estar el objeto para lograr enfocar en la retina sin acomodar. La distancia lejana a la cual podemos ver es mayor a 6 metros y el punto próximo es la mínima distancia a la que el ojo logra enfocar en máxima acomodación y la mínima distancia a la cual podemos ver es de 25 centímetros. Con respecto a la acomodación, para ver de cerca, cuando se mira un objeto situado a menos de 6 metros, la imagen se ve borrosa porque se forma detrás de la retina. Cuando esto ocurre, se contrae el músculo ciliar, se relaja la zónula de zinc y el cristalino aumenta su diámetro antero-posterior, así la imagen se acerca a la retina y se ve nítida nuevamente. En cambio, cuando es de lejos, el ojo mira un objeto situado a más de 6 metros, el cristalino está relajado, su diámetro antero-posterior es angosto y la imagen se forma sobre la retina observándola nítida. La vía óptica es la red que transmite los impulsos nerviosos desde la retina hasta la corteza cerebral. Las células receptoras son los conos y los bastones que transforman las imágenes recibidas, las ondas electromagnéticas, en impulsos nerviosos que son trasladadas al cerebro a través del nervio óptico. Las estructuras que forman la vía óptica son la retina, el disco óptico, el fascículo óptico, el nervio óptico segundo paracraneal, el quiasma óptico, las cintillas ópticas, el cuerpo geniculado externo, las radiaciones ópticas y la corteza occipital. La organización funcional de la vía óptica se inicia en la retina. El receptor y primera neurona está constituida por los fotorreceptores, que son los conos y bastones, los cuales hacen sinapsis en la segunda neurona, que son las células bipolares, para luego conectar con las terceras neuronas, que son las células ganglionares, y así llegar a la cuarta neurona en el cuerpo geniculado lateral. Una vez que los axones de las células ganglionares forman el nervio óptico, este continúa su recorrido hasta formar el quiasma óptico, constituido por la unión y decusación de las fibras nerviosas que componen ambos nervios ópticos. Las cintillas ópticas o tractos se inician en la parte posterior del quiasma y continúan hasta llegar al cuerpo geniculado externo, donde las neuronas hacen sinapsis. A partir de ahí se originan las radiaciones ópticas, las cuales se extienden hacia atrás, rodeando el asta temporal del ventrículo lateral, hasta terminar en la lámina 4 de la corteza visual primaria. La corteza visual primaria, o área 17 de Brodmann, ocupa los labios superiores e inferiores de la cisura calcarina, en la superficie medial del lóbulo occipital. Las fibras de las hemirretinas superiores se proyectan sobre el surco calcarino, mientras que las hemirretinas inferiores lo hacen por debajo de él. La corteza visual secundaria está representada por las áreas 18 y 19 de Brodmann y es el área de asociación responsable de la percepción del color y del reconocimiento de los objetos. Acá les dejo un pequeño resumen de todo lo que es la vía óptica. Ahora pasando a la histología de oído, el oído lo podemos definir como un órgano sensorial, complejo, compartido por el sistema auditivo, el cual está encargado de la percepción de los sonidos, y el sistema vestibular, que está encargado de la mantención del equilibrio. Cada una de sus partes, el oído externo, oído medio y oído interno, es un componente integral del aparato de la audición. El oído externo y el oído medio reciben y transmiten la energía sonora hasta el oído interno, donde los receptores auditivos transforman esa energía en impulsos eléctricos. Los receptores sensoriales del sistema vestibular también están localizados en el oído interno. Estos receptores responden a la fuerza de gravedad y a los movimientos de la cabeza. Bueno, a grosso modo, el oído está conformado por un oído externo, un oído interno o caja timpánica y un oído interno. El oído externo capta el sonido y lo lleva a la parte media e interna. Se compone por el pabellón auricular, que es un pliegue prominente de piel sostenido por un esqueleto de cartílago que actúa como reflector para captar eficazmente el sonido y enfocarlo hacia el conducto auditivo externo. Está cubierto por piel
fina, con folículos pilosos, glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. El conducto auditivo externo es un espacio aéreo tubular que sigue un trayecto curvo en forma de S de unos 25 milímetros y termina en la membrana timpánica. El tercio externo del conducto tiene una pared cartilaginosa y los 2 tercios internos están contenidos dentro del hueso temporal. La porción lateral externa del conducto está revestida por piel que contiene folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas ceruminosas, la cual impide la entrada de partículas extrañas al oído. Su acumulación excesiva puede ocluir el conducto y causar una hipoacusia de conducción. El oído medio o caja timpánica se encuentra en el interior del hueso temporal, entre el conducto auditivo externo y el oído interno. Es una cavidad llena de aire, revestida por epitelio simple plano, que contiene 3 huesos pequeños, el martillo, yunque y estribo, conectados entre sí por medio de 2 articulaciones móviles y los músculos que mueven los huesecillos. El oído medio también contiene la trompa de Eustaquio o trompa auditiva, que permite la comunicación del oído medio con la rinofaringe. Es importante hacer hincapié en la diferencia anatómica de la trompa de Eustaquio de un niño y la de un adulto. La trompa auditiva del niño tiene una disposición más horizontal de dicho conducto, lo cual lo predispone en mayor medida a sufrir infecciones del oído medio o otitis media por el ingreso de la leche desde la garganta hacia la trompa de Eustaquio y posterior ascenso hasta el oído por una mala posición de amamantamiento, por ejemplo. La membrana timpánica está compuesta de una membrana delgada de tejido conectivo cubierta por piel en la parte externa y por mucosa en la superficie interna. Los huesecillos del oído contribuyen a convertir las ondas sonoras, es decir, las vibraciones aéreas, en vibraciones mecánicas, hidráulicas, en los tejidos y en las cavidades llenas de líquido del oído interno. Las trompas de Eustaquio son conductos estrechos y aplanados que miden aproximadamente 3,5 centímetros de longitud. Su epitelio de revestimiento es pseudoestratificado cilíndrico ciliado y contiene células caliciformes. Permite la entrada de aire en el oído medio e iguala la presión de la cavidad timpánica con la presión atmosférica. Es muy importante que sepas las relaciones anatómicas de la caja timpánica. Como lo dice su nombre, es una caja, tiene 6 paredes, una superior, inferior, interna, externa, anterior y posterior. Sepan con qué estructura se relaciona cada cara, porque es lo que más preguntan los anatomistas sobre oído, ya que se relaciona con estructuras muy importantes tales como la arteria carótida interna, la vena yugular interna, el séptimo par craneal y hacia arriba con la cavidad craneal. Esta relación es importantísima porque una infección del oído medio que no se trate puede complicarse y atravesar hacia la cavidad craneal, generar una infección de las meninges, una meningitis y afectar gravemente al sistema nervioso central. Así que para mayor detalle de todo lo que es anatomía, al igual que les dije con el tema de ojo, vean los videos que están subiendo la cátedra de anatomía a su canal de YouTube. Continuando con oído interno. El oído interno contiene el órgano vestíbulo coclear, está encargado de captar el sonido y mantener el equilibrio. Está situado en el espesor del peñasco, del hueso temporal, por dentro de la caja del tímpano y consiste en un sistema de laberintos, un laberinto óseo y un laberinto membranoso. El laberinto óseo consiste en 3 espacios comunicados que están dentro del hueso temporal. Contiene perilinfa, que es un líquido similar a los fluidos extracelulares, con mucho sodio y poco potasio. Los 3 espacios del laberinto óseo son los conductos semicirculares, que son espacios tubulares que están dispuestos en 3 planos del espacio, un plano sagital, frontal y horizontal. Se les denominan conductos semicirculares anterior o superior, posterior y lateral o externo. Los 3 conductos desembocan en el vestíbulo a través de 5 orificios. El vestíbulo es la pequeña cavidad ovalada que está en el centro del laberinto óseo, contiene el sáculo y el utrículo del laberinto membranoso. Los conductos semicirculares se extienden hacia atrás desde el vestíbulo y la cóclea se extiende hacia adelante. La ventana oval es la que se ubica en la base del estribo y está en la parte lateral del vestíbulo. La cóclea o caracol es una hélice cónica que está en comunicación con el vestíbulo. Entre su base y su vértice, la cóclea describe 2 vueltas y 3/4 alrededor del cono central del hueso esponjoso llamado colúmela. Dentro de la colúmela está el ganglio de Corti o ganglio espiral.
El laberinto membranoso consiste en una serie de sacos y conductos intercomunicados que contienen endolinfa. La endolinfa tiene una composición similar a la del líquido intracelular, con una concentración alta de potasio y una concentración baja de sodio. Se encuentra separado del laberinto óseo por un espacio perilinfático y unidos por el helicotrema. Las divisiones del laberinto membranoso son dos: un laberinto coclear y un laberinto vestibular. El laberinto vestibular contiene tres conductos semicirculares membranosos situados dentro de los conductos semicirculares óseos y se continúan con el utrículo. El sáculo y el utrículo están contenidos dentro del vestíbulo y se comunican a través del conducto utrículo-sacular membranoso. El laberinto coclear contiene al conducto coclear, que está dentro de la cóclea y es continuo con el sáculo. Con respecto a las células sensoriales del oído, estas las vamos a encontrar en 6 regiones del laberinto membranoso, y estas son las células ciliadas sensoriales y las células de sostén accesorias. Estas regiones se proyectan desde la pared del laberinto membranoso hacia el interior del espacio endolinfático en cada oído interno. Las regiones en donde se encuentran estas células ciliadas son las 3 crestas ampollares situadas en los conductos semicirculares, que son sensibles a la aceleración angular de la cabeza cuando se gira la cabeza, por ejemplo; en las 2 máculas, una en el sáculo y otra en el utrículo, las cuales perciben la posición de la cabeza y su movimiento lineal; y en el órgano de Corti, que se proyecta en la endolinfa del conducto coclear y funciona como receptor del sonido. Las células ciliadas son mecanorreceptores que funcionan como transductores mecanoeléctricos, es decir, que convierten la energía mecánica en energía eléctrica, que luego se transmite al encéfalo a través del nervio vestíbulo coclear correspondiente al octavo par craneal. Los estereocilios de las células ciliadas son estructuras rígidas que poseen proteínas de canal transductores mecanoeléctricas en sus extremos distales. Cuando estos se desvían o flexionan hacia su borde más alto, es decir, hacia el sinocilio si es que lo hay, este movimiento ejerce una tensión sobre los enlaces apicales fibrilares y la fuerza generada se utiliza para abrir canales iónicos activados mecánicamente, permitiendo la entrada de potasio y causando la despolarización de la célula. Las consecuencias de esta despolarización son la apertura de los canales de calcio activados por voltaje en la superficie vasolateral de las células ciliadas y la secreción de neurotransmisores que generan un potencial de acción en las terminaciones nerviosas aferentes, es decir, que van hacia el cerebro. El movimiento en la dirección contraria, hacia el lado opuesto del sinocilio, cierra los canales de la proteína transductora mecanoeléctrica y causa hiperpolarización de la célula receptora. La ampolla de cada conducto semicircular contiene una cresta ampollar, que es un receptor sensorial del movimiento angular de la cabeza. La cresta ampollar es un engrosamiento epitelial transversal compuesto por células epiteliales ciliadas y células de sostén. Una masa gelatinosa de proteínas y polisacáridos, conocida como cúpula, está adherida a las células ciliadas de cada cresta. La cúpula se proyecta dentro de la luz y está rodeada por endolinfa. Durante el movimiento rotatorio de la cabeza, las paredes de los conductos semicirculares óseos y membranosos se mueven, pero la endolinfa contenida en su interior tiende a retrasarse a causa de la inercia. La cúpula que se proyecta en la endolinfa sufre una inclinación por la diferencia de movimiento entre la cresta fijada a la pared del conducto y la endolinfa. La desviación de los estereocilios genera impulsos nerviosos en las terminaciones nerviosas asociadas a esta vía. Las máculas del sáculo y del utrículo son engrosamientos inervados del epitelio sensorial que están en contacto con la endolinfa de estas estructuras vestibulares. La mácula del sáculo está orientada de manera perpendicular con respecto a la mácula del utrículo. Cuando una persona está de pie, la mácula del utrículo se halla en un plano horizontal, mientras que la mácula del sáculo está en un plano vertical. El material gelatinoso de polisacáridos que está sobre las máculas recibe el nombre de membrana otolítica, la cual contiene a los otolitos, que son cuerpos cristalinos compuestos de carbonato de calcio, y como están formados de calcio, pesan mucho más que la endolinfa. Los estereocilios de las células ciliadas son desviados por la fuerza de gravedad en el sujeto estacionario cuando la membrana otolítica y sus otolitos actúan sobre aquellos. También se desvían o flexionan durante el movimiento lineal cuando el sujeto se mueve en línea recta, y la membrana otolítica se arrastra sobre los estereocilios a causa de la inercia.
En ambos casos, el movimiento de la membrana otolítica activa las proteínas del canal transductoras mecanoeléctricas y despolariza a las células ciliadas. Ahora pasando al órgano de Corti, el conducto coclear divide a la cóclea en tres compartimientos paralelos o rampas: la rampa intermedia, la rampa vestibular y la rampa timpánica. El conducto coclear forma el compartimiento intermedio del caracol. La rampa vestibular y timpánica son los espacios que están por arriba y por abajo del conducto coclear. El conducto coclear o rampa intermedia es un espacio lleno de endolinfa y contiene el órgano espiral de Corti, que está apoyado en su pared inferior. Su pared lateral externa contiene la estría vascular, que es la que produce y mantiene a esta endolinfa. La pared superior o membrana de Reissner separa el conducto coclear del conducto vestibular. La pared inferior corresponde a la membrana basilar. El órgano de Corti está apoyado sobre esta membrana y lo cubre la membrana tectoria. La rampa vestibular y la rampa timpánica son espacios que contienen perilinfa y se comunican entre sí en el vértice coclear a través de un conducto pequeño llamado helicotrema. La rampa vestibular comienza en la ventana oval y la rampa timpánica termina en la ventana redonda. El órgano de Corti está compuesto por células ciliadas, células falángicas y células de los pilares. ¿Cómo se percibe el sonido? Las ondas sonoras que chocan contra la membrana timpánica se traducen en vibraciones mecánicas simples. Los huesecillos del oído medio transmiten estas vibraciones hasta la cóclea. El movimiento del estribo en la ventana oval del vestíbulo genera vibraciones u ondas que se propagan en la perilinfa de la rampa vestibular. Las vibraciones se transmiten al conducto coclear a través de la membrana vestibular y también se propagan a la perilinfa de la rampa timpánica, generando cambios de presión en este sistema perilinfático endolinfático. Las células ciliadas están unidas a la membrana basilar, que vibra durante la percepción del sonido a través de las células falángicas. Los estereocilios de las células ciliadas a su vez están en contacto con la membrana tectoria, que también produce vibración. La membrana tectoria y la membrana basilar tienen su punto de fijación en sitios diferentes. En consecuencia, entre estas dos membranas se produce un efecto de cizallamiento cuando las vibraciones sonoras chocan contra el oído interno. Este cizallamiento desvía los estereocilios y distorsiona la porción apical de las células ciliadas, activando las proteínas de canal transductoras mecanoeléctricas, que generan un potencial de membrana que se transmite al encéfalo hacia la corteza auditiva a través del nervio coclear, que es la división coclear del nervio vestíbulo coclear octavo par craneal. El nervio vestíbulo coclear octavo par craneal se divide en una porción vestibular que inerva los receptores sensoriales asociados con el laberinto vestibular, es decir, las crestas ampollares de los tres conductos semicirculares, la mácula del sáculo y la mácula del utrículo. En cambio, la porción coclear o auditiva inerva los receptores sensoriales asociados con el laberinto coclear, es decir, los receptores sensoriales del órgano de Corti. Bien, ahora para terminar vamos a revisar algunos conceptos básicos que no pueden no saber, correspondientes al área de biofísica relacionados con la audición. En primer lugar tenemos que definir lo que es el sonido. El sonido es una onda longitudinal de tipo material, es decir, que no se propaga en el vacío. Su propagación se produce a través de compresiones y descompresiones de las partículas del medio, por lo tanto la velocidad de propagación es mucho mayor en medios más densos, como los sólidos. La velocidad de propagación en el aire es de 300 metros por segundo, en el agua es de 1500 metros por segundo y en un sólido es mucho mayor. Una onda es un fenómeno que se propaga en un medio. Está formado por un conjunto de movimientos oscilatorios o vibratorios. Estas ondas las podemos clasificar en ondas longitudinales, cuando el movimiento es paralelo al desplazamiento, por ejemplo el sonido, y en ondas transversales, cuando el movimiento es perpendicular al desplazamiento, como por ejemplo las ondas electromagnéticas de la luz. Las propiedades de la onda son las siguientes. Una onda tiene un periodo, que es el tiempo necesario para completar un ciclo, una onda completa, y la unidad se mide en segundos. La frecuencia es el número de ciclos sobre unidad de tiempo. Aquí se utiliza la unidad de medida en hercios, es inversa al periodo. El oído humano no es capaz de detectar todas las frecuencias, por lo tanto solo es sensible a las comprendidas entre 20 y 20.000 hercios. La amplitud es la distancia entre el punto de equilibrio y el punto máximo de desplazamiento de la onda. La velocidad de propagación es la distancia que la onda recorre por unidad de tiempo,
y la longitud de onda es la distancia que separa dos puntos de igual condición de movimientos, por ejemplo, por dos picos o dos valles. ¿Qué tipo de sonidos podemos encontrar? Podemos encontrar sonidos puros, que son periódicos y armónicos. Los únicos que emiten estos sonidos son los diapasones, que es un instrumento de cuerda, y los compuestos son mezclas de ondas que mantienen un eje principal, pero no armónicos, porque a la frecuencia fundamental se agregan múltiplos de estas, llamadas armónicas y sobretonos. Claro ejemplo de esto son las canciones. Y tenemos finalmente a los ruidos, que son ondas sobreagregadas, que no son periódicas ni son armónicas, y se los percibe por la sensación molesta que causan. Las propiedades de los sonidos son el timbre, que es la propiedad que permite distinguir dos sonidos de igual frecuencia fundamental e intensidad proveniente de dos focos emisores distintos. El tono, que permite clasificar los sonidos como graves o agudos, está relacionado con la frecuencia. Los de baja frecuencia son graves y los de alta frecuencia son agudos. La sonoridad, que es la percepción subjetiva de la amplitud, es la expresión psicofísica de la intensidad y se la puede definir como la percepción subjetiva de un sonido. Y el volumen es el grado de amplitud de la onda. Con respecto a los aspectos médicos relacionados a la biofísica y la audición, podemos mencionar el audiograma, el cual es un gráfico que ofrece una descripción detallada de la capacidad de oír y se podría definir como un retrato de la capacidad auditiva de una persona. La prueba auditiva que realiza el médico especialista en audición se compone de una serie de pruebas que sirven para determinar si el paciente padece o no una pérdida de audición. Los resultados de estas pruebas auditivas suelen visualizarse en un audiograma. El audiograma describe su capacidad auditiva mostrando los umbrales de audición ante varias frecuencias. El umbral de audición indica lo suave que un sonido puede llegar a ser hasta que se haga inaudible. Se considera normal tener umbrales de audición de entre 0 y 25 decibeles. Este es un audiograma que incluye los sonidos familiares típicos de la vida cotidiana. En el plano horizontal encontramos la frecuencia en hercios, 125 Hz corresponde a sonidos graves y 8000 Hz a sonidos agudos. En la línea vertical están los decibeles que van de 0 a 120 decibeles y miden la intensidad. Lo normal es que el audiograma en una persona joven se encuentre de manera horizontal entre 0 a 25 decibeles. Mientras más abajo se encuentra la curva, significa que el paciente necesita estar en presencia de ruidos muy agudos y de gran intensidad para poder oírlos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les sea de utilidad este video. Cualquier duda o consulta, si necesitan que les pase la presentación, no tengo problema. Me escriben al Instagram, que se los dejo en la descripción del video. Saludos a todos, estudien mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.